El día de hoy, Camino a Casa, un espacio para expandir tu conciencia. Saludamos a todo el equipo de Camino a Casa, a John, Marta, Carolina, Wilson. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos a Camino a Casa. Buenas noches. Desde este comienzo le damos la bienvenida a todas las personas de la sala y hoy tenemos un invitado especial, un invitado internacional, el señor Agustín Arellano. Entonces, Diego, todo suyo. Agustín, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, a la orden. Bueno, Agustín, un placer tenerlo aquí. Hasta ahora, ¿cómo estamos en México? ¿Estamos en el mismo horario que estamos En verano, adelantados? sí, en verano nos empalmamos, estamos igual. Ya en invierno ya cambiamos, vamos una hora atrás. Recuerdo que en México anochecía como a las 8 o 9 de la noche. ¿Aún está así? Sí. Pero después hace un frío terrible. Y bueno, ahorita está caliente, ahorita es verano, entonces Qué rico. sube hasta 37, ¿no? Bueno, perfecto. Agustín, a usted lo conoce mucho en toda Latinoamérica, en Chicago, por su trabajo con la sanación, con la técnica del biomagnetismo y psicoterapia Gestalt. Pero también queremos saber un poco de dónde es usted, cuántos idiomas habla, su dialecto. Cuéntenos un poco más de su vida, de su niñez. Bueno, pues yo nací en Mazatlán, que es un puerto que está en el Pacífico. Es como Cali, ¿no? Es un puerto que se dedica a la pesca y al turismo. Al momento es casi 1 millón de personas ahí. La población se disparó en los últimos 20 años, pero por siempre fue un pueblo pequeño de 150 a 300 mil habitantes. Y bueno, ahora, además de la pesca y el turismo, pues están muchas otras cuestiones como el cine. Ha habido un despunte del cine, o sea, hay muchos directores y se han hecho muchas obras ahí en Mazatlán. Pero es un pueblo muy viejo, empezó en 1521, la primera fundación, y así se fue fundando varias veces porque como faltaba agua, no funcionaba. Hasta 1821 fue la última vez que se funda, que se refunda. Y bueno, desde entonces, desde 1821, ha empezado a crecer, ¿no? Ahí estudié hasta la carrera de maestro, fue lo primero que estudié. Primero estuve en psicología, luego en idiomas y trabajé por muchos años en la Universidad Autónoma de Sinaloa como maestro de idiomas, estaba en inglés, francés, italiano. Después hicimos un proyecto para la gente que no podía pagar y nos fuimos a una que se llama CECATI, que es más bien para gente que trabaja y no tiene tiempo de estudiar, pero los fines de semana iban a estudiar y pusimos 7 idiomas ahí, japonés, alemán y otros idiomas, junto con los básicos. Y bueno, ahí estuvimos muchos años hasta que me fui a la Ciudad de México, me fui a estudiar pintura. Yo había empezado en el 97 a estudiar con Armando Nava, un retratista muy famoso que ha pintado a todos los artistas de México, a los presidentes, a los gobernadores. Y bueno, él fue mi primer maestro de pintura. Después estuve unos años en San Carlos, la Academia de San Carlos. Ahí estudié dibujo, anatomía, escultura. Y a la par, pues era maestro de idiomas. Estaba en la Alianza Francesa, en escuelas de inglés también. Y pues enseñando un proyecto que se llamó Francés Precoz, que era un proyecto auspiciado por la Embajada de Francia y la CEP, que es el Ministerio de Cultura en México. Fueron 3 años donde los niños de 0 pasaron a hablar un nivel B1, B2, y al final del curso me los llevé a Francia y allá estuvimos un mes yendo a la escuela y viendo cómo es el sistema de educación allá. Y bueno, eso fue lo que hice como maestro. Después ya empiezo con el biomagnetismo junto con la Gestalt y estudié la maestría y el doctorado en terapia Gestalt. Después estudié algunos cursos sobre terapia en línea, que era lo que se usaba a principios de los 2000, y que había muy pocos países donde esto se enseñaba. Pero pues ahora ha crecido más y sobre todo en esta pandemia pues es más fácil estar yendo a terapia en línea. Después de eso me vine a vivir a Monterrey, ya tengo un tiempo acá. Y pues aquí trabajo básicamente de terapeuta biomagneta y terapeuta gestal.
Es lo que estaba haciendo. Bueno, Agustín, yo soy muy curioso, pero ¿en qué momento tomó Agustín la decisión de dedicarse a la sanación? Bueno, desde chico, ¿no? En la casa cuando a alguien le pasaba algo me pedían que le pusiera la mano y se les quitaba el dolor, ¿no? Pero pues yo era un niño, ¿no? Entonces, pues yo pienso que como a los 3 años, ¿no? Empezó todo, pero nunca estudié hasta mucho después, ¿no? En los 70s, a finales de los 70s, conozco a Jordak, el de las claves de Enoch, me hago su traductor y bueno, ahí aprendo también sobre cómo sanar con energía a través del lenguaje sagrado, el egipcio, el sánscrito, el chino, el hebreo y el tibetano. Y a través de ciertas palabras con eso también se hace sanación. De hecho, hay una chica que se llama Fernanda Delgadillo que hizo un disco sobre algunas de las tipo mantra que se usa para curar. Yo lo uso con algunos de mis clientes y tiene mucha efectividad. Y bueno, el lenguaje sagrado tiene dos partes. Una es la energía y otra es el sonido. El sonido es importante manejarlo, pero también la parte emocional que conlleva el canto y bueno, tiene efectos tremendos. Lo hemos trabajado con algunos físicos que han estudiado y se ve en los oscilatorios cómo cambia la energía. Lo hemos hecho en lugares especiales como Naica, una geoda gigante que existe en Chihuahua. Cuando dices el pronunciamiento, es increíble cómo se disparan, ¿no? los marcadores, ¿no? A través de la energía que se desarrolla con eso. Entonces así empecé, ¿no? Con los mantras. Después, Reiki, muchas otras cosas, ¿no? Hasta llegar al biomagnetismo y ahí me quedé. Perfecto. Agustín, ¿nos puedes hablar un poquito de qué se trata estas técnicas? Por ejemplo, la terapia gestal, básicamente, ¿qué es? Y el biomagnetismo. Sí, les hice una Presentación. Sí, sí. Bueno, bienvenido. Entonces, Estos son mis redes. Estoy en Twitter como Agus Gestal, en Instagram igual Agus Gestal, mi WhatsApp. Y bueno, esta es la página que yo uso para hablar de las terapias, casamec.788689. Y bueno, ahí pongo todos los días algo, ¿no? Sobre todo de la terapia, todo lo que tiene que ver con las cuestiones mentales, sobre todo lo emocional, que es lo que más trabajo a través de la Gestalt. En un libro de la doctora Caroline Myss, que se llama Anatomía del Espíritu, hay esta frase que me gustó mucho, dice que nuestra finalidad es vivir de modo coherente con nuestros ideales espirituales, la regla de oro, en cada momento de la vida y vivir los pensamientos como oración sagrada. Es así de sencillo, pero dista mucho de ser fácil. Es decir, lo mismo dice la Gestalt, de ser congruentes, ¿no? Lo que pensamos, decimos y hablamos y hacemos, ¿no? Lo principal que se trabaja, pues, es el cuerpo, y en este video hago un poquito lo uso mucho para que entendamos cómo todos estamos conectados a nivel básico, a nivel físico. See, once they'll divide and decide on 1,000 fates. Did you ever figure how they know? Be back. We are built of bodies combined in a planned out way. Each new piece must be told where to go. Oh, now there's a science helping us to understand how our cells encode this architectural plan, signaling each other with genetic tools. Oh yeah, wow. Phenotype the interface for mouse and man. Genotype the files and the sub-programs. What then are the switches, circuit boards, and root code? Looking at the logic in the ways that we grow. Every gene directed by a signal key code. Proteins that can activate and enhance libido. All the signals are controlled by other genes that signal
Calculating it and every time you read though, with a heart and liver and the hands and feet go. Bueno, este es un video que trata sobre todo de lo que es la biología de desarrollo evolutivo. Y bueno, nos marca la parte física, ¿no? Y cómo todos estamos conectados, todo el reino animal, pero también los otros reinos, ¿no? Ahorita la división ha cambiado, era 7. Con el tiempo lo cambia, ¿no? Cada autor va cambiando sus ideas, pero básicamente pues son los reinos animal, vegetal, fungi, y etcétera, ¿no? Podrían ser 9 para ponerlos junto con nuestros sentidos, que también son 9. Dice el libro Urantia sobre eso, que la dote física promedio del humano, pues son 12 sentidos, ¿no? Aunque los sentidos especiales de los mortales con 3 cerebros son ampliados ligeramente, más allá de los tipos con 1 o 2 cerebros, pues pueden ver y oír considerablemente más que las razas de Urantia. Esto no es algo nuevo. A principios del siglo XX, Steiner hizo esta marca que dice percepción de la interioridad del otro, percepción del mundo y percepción de la propia interioridad. Y él hizo esta formulación de 12 sentidos. No sé si a eso se refiere el libro, pero al momento la neurología acepta 9 sentidos, que son el visual, el auditivo, el gustativo, el olfativo, el cutáneo. Hasta aquí, pues, es lo que conocemos, ¿no? El sentido de la nocicepción, que es el sentido del dolor, que está dividido en 3 partes, coyunturas, huesos, ligamentos. El sentido kinestésico, que es el de movimiento, el vestibular, de hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, y el orgánico. Estos son los 9 sentidos que se aceptan al momento. Esto tiene que ver con el punto en el cerebro en el cual maneja ese sentido. Hasta que no se encuentra el punto en el cual se maneja, es aceptado. Bueno, pues todo esto nos lleva a pensar esto que con nosotros, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para entrar a la sanación? ¿Y qué es esto, no? La sanación, de acuerdo al RAE, al Diccionario de la Real Academia Española, dice que es el efecto, acción-efecto de sanar. Curación por medio de prácticas esotéricas o terapias alternativas. Esa es la descripción que viene en el diccionario. ¿Y qué es un sanador o curador? Pues es quien ayuda a alguien a recuperar su salud. Nunca dice que lo cure, ¿eh? Ayuda a alguien a recuperar su salud. La biografía se convierte en biología. Así como en el video que vimos, la ontología supera la filología, ¿no? Ontogenia supera a filogenia. El poder personal es necesario para la salud. La persona puede sanarse sola. Y por último, el poder de la intención en un proceso de sanación es lo básico. Es lo que nos va a dar la fuerza o lo que nos va a dar el motor mediante el cual podemos llegar a tener éxito en una sanación. Estos 4 pasos son básicos para cualquier técnica de sanación. Les recomiendo mucho las investigaciones sobre el ADN y la energía holográfica de Greg Braden. Si vieron la película ¿Qué chingados sabemos? A 1 y 2, son 2. Ahí viene mucho, ¿no? De todo este grupo de investigadores que han hecho cambios interesantes, ¿no? En el pensamiento con respecto a la mente y al cuerpo. No importa si eres aborigen, indígena americano, curandero, médico naturista o psicoterapeuta. No importa si te consideras un sanador o simplemente una persona normal, entre comillas. El proceso de sanación implica la danza de estas fuerzas. Primero, un compromiso creativo, participación en la vida de forma original, espontánea y alejada de todo juicio. Es parte básica del sanador no tener juicio. En el encuentro con el otro, con el que se va a sanar, no hacer nunca juicio. La intensidad, la cualidad de la atención, la profundidad en la que emana nuestro compromiso con la vida. Es decir, estar presente, hacer un rapport con el sujeto en el cual nos estamos enfrentando. Y por último, amor incondicional, principio de la inclusión, un sentido implícito de totalidad primordial, saber que aquello que aqueja al otro también me aqueja a mí en cierta parte, porque todos estamos unidos. En la actualidad hay muchas personas que sienten una gran necesidad o deseo de vivir de una forma más completa, de gozar de una vida más plena, y por eso buscan terapia. La terapia no es para la gente enferma, es para la gente que quiere vivir mejor, de una manera plena, de una manera
total, de una manera holística. Y bueno, primero necesitamos estos 3 pasos, ¿no? Un compromiso, una presencia y un amor incondicional, que me va a permitir estar en la misma vinculación energética, ¿no? Trabajamos como información, tanto en la terapia como en todas las terapias sutiles, sea desde hacer un policresto hasta mandar energía, siempre trabajamos con información. Es importante desvincularnos, ¿no? Sí conectarnos, pero a la vez tener un límite en el cual yo no paso mi información al otro, tampoco recibo información del otro. Hay un universo, una fuerza inconmensurable, indescriptible, que los chamanes llaman propósito, y absolutamente todo lo que existe en el cosmos está ligado al propósito por un vínculo de conexión. Y luego la intención, pues no es algo que la persona hace, sino una fuerza que existe en un universo como campo de energía invisible. Es una fuerza que todos llevamos en nuestro interior. Está ahí aún antes de que seamos concebidos. Tenemos medios de atraer esa energía y experimentar la vida de una forma fascinante y nueva. Entonces, estas 2 partes, la conexión y la intención, es lo que me va a poder ayudar a inyectar esa nueva información que puede cambiar. Entendamos que solamente el 10% de nuestra constitución es humana. El 90% son microbios, bacterias, virus, parásitos, hongos. Entonces, somos un bicho con suerte. Entonces, entendamos que el microbioma humano o la microbiota es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios de nuestro cuerpo, de los seres vivos pluricelulares, tales como el cuerpo humano. Nuestro mayor sentido, el sentido de la piel, que es el órgano más grande del cuerpo, ahí se encuentra la mayoría, pero también en la parte intestinal. La microbiota puede ser definida como los microorganismos que son frecuentemente encontrados en varias partes del cuerpo en individuos sanos. Ni uno de estos se hace patógeno. Cuando son patógenos, pues ya pasaríamos a buscar cuál es el origen, cuál es la etiología de ellos. Pero básicamente nos han ayudado, nos han acompañado en la evolución para poder llegar a lo que somos. De tal manera que no tenemos, por ejemplo, un simbionte o un microbio en nuestro cuerpo que nos ayude a digerir la celulosa. Por eso, aunque comamos lechuga, cientos de lechuga, nunca va a pasar nada, simplemente va a pasar por nuestro tracto y va a salir, porque no tenemos la capacidad de digerirlo. Y así con muchas otras cosas. Toda la superficie de nuestro cuerpo, piel, uñas y cabello está cubierta por miles de millones de microorganismos que conforman un verdadero ecosistema llamado microbiota. Ahí tenemos 100 trillones de células, 3 veces más que el número de células humanas, lo que incluso se puede ver como el superorganismo. Y pues las bacterias que forman parte de esta son de 30 a 50 billones. Todo esto es un legado del genoma humano, el cual forma una parte importante en función del cuerpo humano, sobre todo en la protección contra agentes infecciosos. Nuestro sistema inmune se basa en esto y ellos nos han ayudado en toda la evolución. Esto lo descubre esta persona. Él es el que acuña el término microbioma, Joshua Lendenberg, quien argumentó que los microorganismos que habitan el cuerpo humano podrían ser incluidos como parte del genoma humano. El cuerpo humano contiene unas 10 veces más células de microbios que de células humanas. Entonces, si somos esto, hay que pensar desde ahí, ¿no? De ahí nace el par biomagnético. Esta técnica de sanación, pues es una técnica física externa, no introduce nada al cuerpo, y utiliza imanes estáticos de mediana intensidad, es decir, de 0.1 a 1 Tesla. En otras palabras, de 1000 a 10.000 Gauss, para corregir las distorsiones del pH ocasionadas por disfunciones, microorganismos, ambiente y otros fenómenos. Esto es lo que la postura de Boyce cuando descubre el par biomagnético. Ya antes había alguna investigación del doctor Hurenberg, pero él había encontrado un punto. Boyce encuentra el segundo punto y de ahí es el par. Él usa hasta 10.000 Gauss, pero hay mucha gente que hasta 40.000 Gauss usa, con cuidado. Y también hay cuestiones muy interesantes, ¿no?, en la investigación. Así que esto va empezando. El primer par que se encontró fue timo recto, que es el del SIDA, pero bueno, se han encontrado al momento de casi 400.
El biomagnetismo médico es un notable sistema terapéutico desarrollado por Isaac Durán en el 88 y empezó con Milgauss o con imanes de bocina, fueron los primeros que usó y los que todavía sigue usando. Y se trata de buscar bacterias, virus, hongos, parásitos que pueden causar enfermedades. El descubrimiento marcó un criterio totalmente nuevo, comprobando que las cargas biomagnéticas tienen resonancia vibracional y energética. Algo muy interesante que descubre Boyce es de que el movimiento dentro del cuerpo a veces es hasta 1.9 la velocidad de la luz, lo cual contradice muchas de las teorías de la física en boga, pero que se ha descubierto algo muy interesante, ¿no? Muchas veces brincan de un lado a otro del cuerpo a velocidades increíbles. Y esa es la habilidad del terapeuta para buscar y impactar en el lugar donde se encuentra. La técnica pues es muy sencilla, se coloca al paciente de cúbito supino, es decir, acostado, con los pies fuera de la camilla, y los pies se juntan los talones, se levantan a 30 grados con relación a la camilla, y primero se mide que estén iguales, es decir, que un pie no esté más largo que otro. Ya se mide y se pregunta, bueno, la primera vez pues se hace con un imán positivo en el área renal y en otro en la parte de la cabeza, en el parietal, para ajustar si hay un acortamiento o un elongamiento. Una vez que ya están igual las piernas, pues empieza a hacer un rastreo de pies a cabeza y es importante ir poniendo. Si uno no sabe qué punto tiene o si es un par personal, pues se va a buscar, ¿no? Primero en el mismo lugar donde le duele a la persona o tiene infección, arriba, abajo, derecha, izquierda, contralateral al punto, en la zona renal izquierda, el abdomen, tórax, y así hasta encontrar, ¿no? En caso de que no se supiera, no se tuviera la información de dónde está el problema. A el fenómeno de tener un pie más largo que otro le llamaron fenómeno Boyce. Y bueno, cuando a la persona se le ajusta, queda ajustada hasta que no pase alguna cuestión que la saque de balance. Pero, por ejemplo, cuando traemos nuestro celular en el cuerpo, eso ya nos desalinea. O también los chícharos estos de Bluetooth, todo eso cambia el pH del cuerpo y nos quedamos con un pie más largo que otro. El biomagnetismo médico se basa en estos cinco principios. Primero el pH, es decir, de lo ácido al alcalino, desde el 1 hasta el 14, el grado de concentración de iones de hidrógeno, los hidrogeniones. Y bueno, en una parte se encuentran los virus, bacterias, y en la otra hongos y parásitos. Y en una parte es caliente y en una parte es fría y lenta. La otra es la entropía, y pues es la tendencia al desorden. ¿Qué hace el imán? El imán ordena los hidrogeniones y hace que haya una actividad armónica. La resonancia bioenergética, es decir, si un punto tiene una resonancia, ¿dónde está el otro punto donde va a ser conexión? La simbiosis, cómo estamos todos relacionados, desde las bacterias que hacen simbiosis con parásitos y hongos, así también los humanos hacemos simbiosis con otros. Y la ley de cargas, positivo se rechaza, negativo se rechaza, positivo negativo se atrae, ¿no? Que son las leyes básicas. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? En la acidez, es decir, de 1 a 7, ahí tenemos virus, hongos, disfunciones, acortamiento y acidosis. Del 7 al 14, o del 8 al 14, tenemos bacterias, parásitos, disfunción, distensión y alcalosis. Y en medio, en el 7.3, que es nuestro pH normal, pues ahí está la salud NEN, es la parte, el nivel energético normal. También se puede medir, hay una manera de medirlo, con unidades Bovis, de 1 a 7, pues hay un decaimiento, pero de 7 a 9 es una salud tremenda y mucha energía. Y pues es una manera muy fácil de saber cómo está la persona a nivel energético, preguntando cuántas unidades Bovis está manejando. La psicosimbiosis entonces ocurriría cuando el terapeuta conecta con el cliente, se da cuenta qué trae, qué siente, cómo lo vive y cuál es el problema que le está causando. Muchas veces puede ser un problema emotivo,
o puede ser también una cuestión bacteriana. Pero para que se dé, necesita haber un trasfondo. Es decir, si yo tengo depresión, generalmente hay un bicho que la apoya, ¿no? Que la soporta. Entonces se pregunta, ¿no? ¿Qué microbio soporta esta sensación? Y ahí me va a decir si es bacteria, hongo, parásito, etc. Entonces es importante en el rastreo buscar cuáles son las causas, la etiología de la enfermedad, pero también saber cómo funciona y cuál es el cuadro completo. Muchas veces por una sensación cambia todo nuestro cuerpo, ¿no? Cualquiera de las emociones nos puede causar muchas cosas. Estas es las influencias que tiene la Gestalt. Nace en los años 50 en Sudáfrica. Lo hace Fritz Perls y Laura Perls. Y la base de la Gestalt es el psicoanálisis. No se aborda el inconsciente ni la asociación libre en las búsquedas arqueológicas. La neurosis, conflicto orgánico-medio ambiente, proyección e introyección. Eso sí se hace. Es decir, se hace parte del psicoanálisis, pero no como tal. Pues es una terapia mucho más rápida. El análisis de carácter de Wilhelm Reich, trabajo corporal, el paciente y terapeuta interactúan, la psicología de la Gestalt, el concepto figura-fondo, homeostasis, campo psicofísico, yo y ambiente, teoría del self. La filosofía existencial y fenomenológica, aquí van Buber, Kant, el personalismo, etc. La existencia, responsabilidad, posibilidad y obligación. Religión oriental como el Zen, el Tao, vivir el continuum de la existencia, todo eso está integrado en la Gestalt. Y el teatro, actor la experiencia, Moreno y muchos otros, ¿no? Biodanza y más cosas. Todo esto es parte de las influencias de la Gestalt. Este es un pentágono que hizo Seth Ginger. Él ya murió hace algunos años, pero nos dejó esto, ¿no? Muy interesante. Empieza en la parte inferior derecha, que es la pareja interior, la intuición, lo material, el cuerpo físico, la materia. Luego va al brazo mano derecha, el padre interior, el sentimiento, la emoción, el corazón, la afectividad, los cuidados. Luego a la cabeza, que es el niño interior, la razón, el yo, la parte intelectual, el ser. Luego a mi brazo izquierdo, que son los otros, mis apoyos, lo social, la sensación, la madre interior. Y por último, el pie izquierdo, que es la familia interior, pensamiento, lo trascendental, el mundo, el trabajo transgeneracional, lo genealógico, lo parapsicológico, lo metafísico. Todo eso es lo que se trabaja a partir del modelo de la Gestalt. Y bueno, la Gestalt, como todas las terapias, pues tiene una manera de explicarse cada cosa, y esta es la energía y el self. Primero estoy en reposo, entra la sensación, me doy cuenta, movilizo la energía, voy a la acción, al contacto y al reposo. Un ejemplo sería, tengo sed, estoy en reposo y siento la boca seca, la sensación. Me doy cuenta que tengo sed, me levanto, movilización de energía, voy y me sirvo agua, acción, contacto, me tomo el agua hasta que me llene y terminar la sed, paso a reposo. Esa sería una Gestalt, de principio a fin. Cuando hay algo que la interrumpe, me hablan o no puedo, o no hay agua, etc., se interrumpe la Gestalt y empieza el conflicto. Entonces, así en todo, cuando se enamoren, cuando coman, cuando beban, todo entra dentro de esta fórmula, ¿no? Pero también tiene mecanismos de evitación o de defensa, como le llamaban antes, ¿no? Para cada punto hay un contrario, ¿no? El reposo de sensibilización, no siento nada, no me doy cuenta, ¿no? Para darme cuenta, proyectar, no, pues son ustedes, ¿no? Los borrachos son ustedes, los alcohólicos anónimos, ¿no? Yo no. Introyectar, ¿no? Cojo del exterior cosas que ni son mías, pero me las apropio. Movilización de energía, reflectar. Bueno, en realidad yo no tengo sed, pero creo que ustedes sí tienen, ¿no? La acción, deflecto. Mando a alguien a hacerlo, pero yo no lo hago. Y contacto, confluir. Le sigo el rollo a los demás en lugar de hacer lo que yo necesito. Entonces, estas interrupciones en el ciclo de las necesidades me van haciendo un conflicto interno porque yo no sano o no cubro mis necesidades básicas para llegar a estar en paz, en reposo, en una relación
más consciente. Entonces es importante siempre poner atención en lo que estamos haciendo y llegar a terminar los ciclos. Eso es cerrar los ciclos, es decir, completo el ciclo vital, ¿no? Desde que me doy cuenta hasta que hago contacto con aquello que necesito. Las necesidades, y no solamente de la pirámide de Maslow, sino de las que cada quien se vaya haciendo, de acuerdo a sus prioridades, necesitan ser sanadas, necesitan ser saciadas para poder vivir una vida completa y sana. Aquí les puse un video un poco, está cortito, ¿no? Que sería lo básico de lo que es la terapia Gestalt.
Bueno, pues eso es un poquito, ¿no?, de lo que es la terapia Gestalt. Y esas tres partes básicas, ¿no?, del autoconocimiento sería la parte primordial para que esto funcione. Ahora, para el sanador, ¿cuál sería una de las trampas? Pues el sanador herido, el eco de la empatía, ¿no? Dice la imagen que Quirón, que era el sanador herido, se emplea mucho en la lectura médica, psicológica y espiritual para poner en evidencia el proceso interior que son llamados todos cuantos prestan ayuda a quien atraviesa un momento difícil en la vida, marcado por el sufrimiento físico, psíquico o espiritual. Significa pues el reconocimiento, la aceptación y la integración de las propias heridas, de la propia vulnerabilidad y condición de finitud. Los orígenes de esta imagen se remontan a la Edad Antigua. Mitologías y religiones de casi todas las culturas poseen una gran riqueza de figuras que para poder ayudar a los demás primero deben curarse a sí mismas. La mitología griega cuenta que Fílida, hija de Océano y Tetis, fue acosada pasionalmente por Cronos, razón por la que pide a Zeus ser transformada en yegua, para burlar así al dios. Pero advertido Cronos del engaño, se transforma en caballo y logra su cometido. De esta unión forzada nace un ser singular, Quirón, con figura de centauro, es decir, cabeza y torso y brazos de hombre y el cuerpo y patas de caballo. La madre, al ver el monstruoso ser fruto de su vientre, reniega a su hijo, y Quirón crece en una cueva al amparo de los dioses Apolo y Atenea. De la mano de estos padres adoptivos, Quirón, contrariamente a sus pares centauros violentos y destructivos, se convierte en ejemplo de sabiduría y prudencia. Conocía el arte, la escritura, la poesía y la música, pero ante todo era reconocido como médico y cirujano, sanador y rescatador de la muerte, al cual consultaban héroes y dioses. Toda su ciencia se produjo tras un accidente fortuito que le provocó una herida incurable. Un día, accidentalmente, Hércules hiere al centauro con la punta de su lanza envenenada en una de sus patas traseras, y siendo su condición inmortal, queda condenado a un sufrimiento perpetuo, que no puede recibir alivio ni curación. Buscando remedio a su mal, comienza a descubrir el arte de curar, pero he aquí su mítica paradoja. Mientras puede curar a otros, no puede curarse a sí mismo. El sentido de su existencia se centró así en sanar a los demás y hacerse cargo de su dolor. La medicina actual le debe mucho, por cierto, a la palabra quirófano, de Quirón, que significa el que cura con las manos las heridas de otro. Entonces, es importante la integración de la propia herida para que no confluyamos con el cliente o con el paciente. Aunque el personaje Quirón fue rescatado en la literatura por Dante en la Divina Comedia y por Goethe en su Fausto, entre otros, hubo que esperar al albor del siglo XX para que el mensaje encerrado de su historia adquiriera un claro sentido antropológico de la mano del psicólogo Carl Gustav Jung. Quirón es el arquetipo del sanador herido. El sanador lo es porque sana, pero a su vez está herido, lo cual constituye una paradoja existencial que se encarna en cada persona, tanto en la que busca curar su dolor como en la que ofrece curación. El sanador herido es, pues, la figura arquetípica de la relación terapéutica donde el ayudante ejecuta el arte de curar más allá de un método o una terapia puntual, involucrando todo su ser en ese acto y empatizando con la herida del paciente, que le rememora y activa su propia herida, devolviéndole así su percepción, de modo que ayudado y ayudante se pasan sus roles, haciendo fructíferamente sanador el dolor de ambos. Jung, adelantándose a Carl Rogers y a Martin Buber, ya sabía que ningún proceso terapéutico funciona sin el involucramiento de la subjetividad que implica la relación personal. Esto es lo que le llamó Rogers el rapport. Es el otro el que nos devuelve nuestra propia realidad, no la suya. Al hilo de las reflexiones de Carl Jung, diríamos que el autoconocimiento tiene como uno de sus objetivos fundamentales
la integración de la propia sombra. La sombra constituye en lenguaje metafórico un tesoro, un oscuro tesoro compuesto por los elementos infantiles del propio ser, los apegos, los síntomas neuróticos y los talentos no desarrollados, los sentimientos difícilmente aceptados, los límites y zonas oscuras que a primera vista repugnan a la buena imagen que queremos tener y dar de nosotros mismos, los traumas experimentados en la propia biografía, los problemas en resolver. Conocer e integrar la propia sombra y sanarse supone una apasionante terapia del límite, es decir, un proceso de humanización donde la propia fragilidad se convierte en recurso resiliente, donde lo que desearíamos esconder se transforma en fuente de comprensión de las dinámicas ajenas, hasta que podamos decir serenamente, nada humano me es ajeno. Cualquier dinámica personal que encuentro en los demás tiene un eco en mí que me permite ser comprensivo y humano ante ella. Sentarse ante el telón del propio corazón dispuesto a asistir a la representación realista de nuestro interior puede producirnos pánico. Solo quien sobrevive a la contemplación serena de las escenas menos agradables, de los recuerdos imborrables que afectan y han construido la propia personalidad de la tiranía de los sentimientos, que a veces no se han dejado manejar por la razón, solo ese será un artista en la escucha de la vulnerabilidad ajena. Y esa vulnerabilidad la hacemos nuestra. Por desgracia, la formación de los terapeutas no presta mucha atención al proceso de integración de las propias heridas, de la vulnerabilidad del ayudante. Un manejo no maduro de la propia vulnerabilidad puede llevar, como mi compañera, a defenderse unas veces con orfidal, otras con mecanismos de defensa que pueden impedir sacarle partido a la propia vulnerabilidad. Es el ayudado entonces el que me hace eco. ¿Y cómo? Pues a través de las emociones. A esto conduce lo que Lips denomina contagio emotivo, Carol Tenuto lo define como simetría secreta y Martin Buber como la relación yo-tú, de persona a persona, corazón a corazón. Y ahí tenemos muchas de las emociones que nos dan ahora los nuevos autores, todas ellas basadas en lo que son las emociones primarias. Hay siete, bueno, algunos autores toman 5, otros toman 6, etc. Yo agarré la desde las 7. ¿No? La alegría, que es la básica, es la más positiva y la que nos puede sacar del hoyo. La tristeza, que nos ayuda a superar nuestras pérdidas. La ira, que nos pone en movimiento. El miedo, que nos paraliza. El asco, la sorpresa y el orgasmo. Estas emociones primarias nos van a permitir darnos cuenta. De estas se van a dirimir todas estas más, ¿no? Pero bueno, lo básico está ahí. Si se fijan, estarían en el segundo círculo de esta propuesta. Y bueno, la alegría viene de, si lo vemos en términos de verdad, belleza y bondad, pues viene de la verdad. Y es la que nos permite darnos cuenta de más allá del momento. La tristeza nos va a permitir ir sanando la herida de la pérdida, del duelo. La ira nos va a permitir movernos, construir. La ira es buena, la violencia es la que es mala, es negativa, pero la ira es buena y necesitamos saber cómo manejarla. El miedo, pues, nos permite sobrevivir. El asco también, porque al no gustarnos algo que nos repele, nos podemos mover para estar en otra posición. La sorpresa, pues, es una de las emociones pasajeras. Puede ser positiva, puede ser negativa, pero pues nos da un cambio a nuestro pH. Es increíble, ¿no? Con esa sola emoción cambia todo nuestro cuerpo. Y orgasmo, pues, como funciona en la parte más profunda del cerebro, pues nos puede rehacer y recrear. Todo esto tiene que ver con mi cerebro, la evolución de la especie humana, desde el surgimiento de los homínidos hace 7 millones de años, hasta la aparición del Homo sapiens. Ahorita vamos en 250,000 años, pero ya hay una nueva investigación que sitúa al Homo sapiens sapiens 950,000 años. Entonces ya vamos acercándonos a las posibilidades. La evolución del cerebro me da entonces el lenguaje, la conciencia introspectiva, la imaginación artística, capacidad de hacer juicios éticos, el sentido de la moralidad y capacidad de innovación tecnológica. Todo esto es a partir de la vivencia del ser humano. ¿Qué características? Bueno, el pensamiento abstracto que le permite planear, formar imágenes de la realidad, razonar, comunicarse e imaginar. Y, sobre todo, algo que no tienen los demás, visión a futuro. Puede planear.
Somos una especie que le da orden y significado a la realidad, con pensamiento complejo sintáctico que permite nombrar, ordenar, dar valor y significado a todo su entorno. Entonces, los valores y significados es la parte profunda y filosófica que nuestro cerebro nos permite, a esta altura de la evolución, de trascender el tiempo y lograr que perdure lo que vamos creando. Y bueno, esta es una manera de crear a través de la imaginación, de la visualización creativa, imaginando luz. Y esta sería una manera, ¿no?, de trabajar, imaginándonos cómo de nuestras manos sale luz y podemos impactar a los demás. No sé, Wilson, si tenía la gente que iba a trabajar, los chicos con síndrome de Down. Sí, luego miramos eso, Agustín. Ok, Ah, bueno. sí. Bueno, en esta parte era para trabajar eso. Y bueno, la esencia de la autonomía es que los niños lleguen a ser capaces de tomar sus propias decisiones, los chicos Down, sin ser lo mismo que una libertad sin límites, una situación muy difícil de imaginar a un niño con síndrome de Down. Sin embargo, biomagnetismo y bioenergética médicos abren la puerta a esta posibilidad, ya que no solo los relaja y los mantiene sanos, sino que les permite explorar sus sentimientos, traumas psicológicos, problemas funcionales y hasta el origen de la dislocación. ¿Qué se hace en biomagnetismo médico? Bueno, se busca cuál es la trisonomía, en qué gen está, se van repasando los genes del 1 al 20, al 23, y donde esté ahí se manda el comando, corrígete, y así es como trabajamos para mejorar la situación cognitiva de los chicos Down. Las próximas fechas en que voy a salir, pues es en agosto, si ya está abierto, o hasta noviembre, si no abren la frontera. Voy a estar en Chicago, luego aquí en Monterrey en septiembre, y para el próximo año Bogotá, Medellín y Cali, ahí están las fechas. Excelente, Agustín, esta presentación que nos hizo. Pero yo te quería hacer una pregunta, Agustín. ¿Cómo tú mezclas el gestal con el biomagnetismo para sanar? En alguna parte de la presentación que nos dabas, decías que las emociones principales afectaban el cuerpo. ¿Tú nos puedes explicar un poco cómo lo afecta? Bueno, si llega una persona, por ejemplo, con depresión, pues busco en todas las emociones cuál es la emoción que le está afectando. Entonces, al encontrar la emoción, por ahí voy trabajando, ¿sí? Hay listas, entonces voy por la lista, simplemente voy pasando. Porque muchas veces una persona primero lo que está enojada, no está triste, ¿no? Generalmente se le trata como una bien triste, no está triste. Está encabronada porque no le salen las cosas como pasaban. No se ajusta. Entonces necesitamos ir. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo le afectó? ¿Qué órganos afectó? ¿Y qué tanto problema hay con ello? Y vamos a sanar el conflicto, pero desde la raíz, desde que empezó. Puede ser que haya pasado cuando tenía 3 años y hasta ahora le resulta. Como muchos golpes, ¿no? Que nos golpeamos y hasta el tiempo surgen, ¿no?, los dolores. Es igual. Los dolores psíquicos muchas veces resultan mucho tiempo después. Entonces necesitamos ir a la recesión de tiempo. ¿Cuándo pasó? ¿Quién estuvo involucrado, ¿no? Si, por ejemplo, no me sale nada de eso, entonces, y sigue la persona mal, pues entonces busco la transgeneracional. Yo trabajo hasta 47 generaciones, pero puede irse hasta 72, ¿no? Pero generalmente en las primeras 3 están, ¿no? Me voy a los padres, los abuelos, los bisabuelos, chosnos, abuelos, sextabuelo, octabuelo, nonabuelo, y así hasta que salga, ¿no? ¿Cuándo? ¿Qué pasó? ¿Y cuál fue la emoción que le causó? Que a través de la epigenética está afectando o está metiendo en conflicto al cliente. Esa sería una manera de trabajar con las emociones. Ok. También estabas preguntando sobre las personas del síndrome de Down. Y en alguna parte de la presentación es que ustedes tienen como una asociación, una unión entre varios terapeutas que ayudan a un colectivo. ¿Nos puedes explicar un poco cómo es el tema? Sí, en México son colegios, ¿verdad? Entonces tenemos aquí el Colegio de Monterrey. Somos como unos 3,000, pero pues nunca vamos todos. Nos reunimos una vez al mes
Y ahí compartimos todo lo que está pasando, las experiencias. Tenemos un grupo de chat. Ahí compartimos lo que va saliendo. Por ejemplo, ahora que empezó el COVID, bueno, todo el mundo sacando pares a ver quién daba con bola, hasta que Voice ya dio su aviso oficial. Pero encontramos que el COVID tiene una manera de reaccionar diferente, entonces se personaliza, en cada persona hay algo diferente. Entonces el colegio sirve para compartir experiencias y para entrenarnos en algunas cosas, para checarnos entre nosotros mismos también. Entonces, ahí hacemos algunos proyectos juntos también. Ok, ¿este colegio solo funciona en México o en otras partes del mundo? Está en todo México, pero no sé, en algunos otros países, pues yo pienso que también hacen su asociación o algo, ¿no? Pero aquí es un colegio. Ok, perfecto. Dices que vas a hacer formación en estas técnicas y vas a venir a Colombia en enero, a Bogotá, Medellín y Cali. Sí. La gente que esté animada o que esté interesada, ¿qué van a entender con esta formación que van a tomar contigo, Agustín? Bueno, primero, pues, hacérsela a sí mismos y hacerle a los demás, ¿no? Y a través de un trabajo, después de tomar el curso, necesita hacer 100 trabajos gratuitos, ya sea su familia, sus amigos, como práctica para poder entonces ya empezar a manejar un nivel. Entonces, se trata de que trabaje el efecto mano-ojo, de cómo va moviéndose y cómo va poniendo los imanes, todo eso. Y lo demás, pues, es sensibilización y estudiar. Es un set de unos 30 libros que hay que leer, estudiar y practicar. Por 3 meses vamos a llevar un seguimiento a través de un grupo de chat del WhatsApp para que la gente, si tiene alguna inquietud, tiene alguna duda, pues ahí podamos ayudar con eso. Wow, qué interesante. No sé si de pronto alguna persona en la sala en este momento tenga alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda. Vamos a abrir los micrófonos. Antes de que ingrese la gente, Agustín, sí. Pues yo vine a conocer la técnica directamente hace unos pocos días y le estoy reafirmando contigo. Sí me gustaría conocer como algunos casos que hayas tenido muy representativos y algunos casos de éxito para que la gente vaya conociendo cómo puede ser la recuperación de enfermedades con todas estas técnicas. Bueno, en el psicoanálisis nos habla, ¿no?, de cómo es el triángulo es catarsis, elaboración y cura, ¿verdad? Bueno, en una ocasión estaba haciendo terapia de grupo y aquí cuando llueve la gente no sale. Entonces estaba lloviendo y llegó solamente una chica, ¿no? Era una clienta de terapia. Me dice, uy, no vino nadie. Le digo, no, pues veniste tú eres alguien. Y tan solo con decirle eso se prendió algo en su mente, ¿no? Yo, pues si quieres trabajamos y trabajamos usando el tarot, unas cartas así gigantes que ella la tenía que colorear. Entonces se las volteo y tiene que escoger una y escoge el loco. Muy interesante. Y era la historia de su vida, ¿no? Una chica con una afección, de una alergia, ya tenía cuadrado aquí que siempre traía el cajón de los Kleenex todo el día, su nariz roja, por 30 años, una terrible enfermedad, ¿no?, psicosomática. Y empieza a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas en la alfombra, entra en catarsis y empieza, y resultó que era un problema con el papá. El papá no la había afirmado en la vida, no se sentía reconocida. Entonces, al trabajarlo, pues todo esto que te cuento duró como hora y media. Llegamos, terminamos y ya cada quien a su casa. Yo no los veía hasta la siguiente semana. Llega y le digo, oye, ¿qué te fue? No, pues ya me contó que se quiso suicidar, porque ¿qué iba a hacer sin la alergia? Porque pues toda su vida giraba alrededor de la alergia. ¿Qué iba a hacer ahora sin ella? Dice, pero ni te preocupes porque es una carta eximiéndote de toda responsabilidad. No, le digo, ni me nombres, no viene el caso. Total que terminamos, elaboramos y llegamos a la cura ahí en esa reunión, la segunda. ¿Y qué pasa? A la siguiente semana cambia de trabajo, a uno le pagan 3 veces más, le dan casa, cambia novio, en fin, toda su vida se arregló solo con ese contacto que hizo con su ser interno. Entonces, cualquier terapia te puede ayudar a cambiar cosas que tienes años cargando, si realmente te das el permiso, ¿no?, de trabajarlo.
Con los imanes, pues uno de los casos interesantes es de una chica que salió embarazada. El novio la deja, el novio tenía HIV y pues le dice hasta que ya está embarazada que tenía SIDA. Entonces viene a terapia y con una terapia al siguiente mes en el examen ella sale cero negativo. Entonces muchas veces la emoción que ella tenía era por su bebé. Y es increíble. Yo en la experiencia que tengo de tratar a personas embarazadas cambia mucho. No es igual que tratar a alguien que no está en estado. Es increíble cómo cambian los puntos y el mismo rastreo es totalmente diferente, ¿no? Entonces, Ok, siempre se va aprendiendo algo nuevo, ¿no? sí. Igualmente, pues de casos así increíbles, la primera persona que traté, yo fui a Chicago la primera vez por una chica con esclerosis múltiple. Pero ahí trato a una tía que llegó, ya ves cómo somos los latinos, ¿no? Que se pasa la voz y iban por una persona y terminé viendo 50. Entonces, una de las señoras tenía Parkinson y pues se trató y se le quitó el Parkinson. Ella era una persona que no podía estar parada. Y era una persona te estoy hablando que yo llego por Navidades. La trato y luego en la fiesta de fin de año va la señora y se pone a bailar. Entonces eso fue lo que me trajo a los 50, ¿verdad? Porque sabían que no era palera, que realmente era algo real, porque era pariente de ellos, era una persona que estaba en el coro de la iglesia, todo el mundo la conocía, sabían que no estaba fingiendo, ¿no? Y mira que ya ahora baile y se mueva, increíble, ¿no? Una señora de Puerto Rico. Y bueno, eso fue algo increíble, ¿no? Porque ya con una edad avanzada y recuperarse tan rápido. En el biomagnetismo no hay eso de que por ser más joven te funcione más. No, no hay manera de decir a quién sí le funciona y a quién no. Es increíble, a cualquiera le puede funcionar, ¿no? Con un 80% de efectividad, a cualquier persona le puede ayudar de cualquier dolencia física y emocional. Ok, Agustín, Agustín. qué tipo de enfermedades se pueden curar con esta técnica? He escuchado que inclusive hasta el cáncer. Claro, todas las físicas y todas las mentales, algunas espirituales. Mientras no haya daño en el tejido, es decir, mientras no se destruye el tejido, hay oportunidad de salvarse. Me llegó una persona aquí en Monterrey con 30% de tiroides y en 6 meses ya estaba al 90%, ya no estaba tomando levotiroxina y estaba perfectamente. O sea, con Pero que un esta poquito. técnica, por ejemplo, en el caso de la tiroides, ¿qué genera? ¿Hace que produzca la célula una apoptosis o regenera el proceso? Se regenera. Se Ok. regenera igual que una paciente, una atleta que tenía un problema en una de las dorsales. eh, Se regeneró el tejido y anda caminando sin problema. Ya le habían dicho que iba a estar en silla de ruedas. Entonces, sí, sí, sí se puede. No es bioproyección per se, pero funciona parecido porque se regenera el tejido, ¿no? Hay un par gen que es en el ombligo y con ese se mandan células madre al lugar del problema y se regenera. Esa es otra de las técnicas con los imanes, usar células madre. Pero hay muchas otras, ¿no? Se tiene que buscar porque no hay recetas en esto, es personal. Entonces es una medicina muy personalizada, que acá no le puedo decir lo mismo para todos, ¿no? Porque he tenido muchos con problemas de tiroides y no son los mismos pares, ¿no? Depende de cada persona. Es muy personalizado. Perfecto, Agustín. En este momento tenemos varias preguntas en el chat, entonces vamos a leer unas preguntitas para que Agustín las vaya respondiendo. Sí. Buenas noches, Agustín, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Marta. ¿Cómo vas? Buenas noches. Muy buena tu charla. Bueno, aquí hay mucha gente que tiene muchas preguntas. Arifa pregunta, ¿trabajan también con el autismo? Sí, el autismo, desde todo el espectro, desde ASPI hasta las personas con más limitación, con más ostracismo. Bueno, Miriam pregunta, ¿cómo puedo comenzar a sanarme de fibromialgia?
Bueno, primero tendría que ver si sí es fibromialgia o es otra cosa. Así como hay falsa diabetes, hay falsa fibromialgia también. Originalmente eran 12 puntos para que se considerara fibromialgia, ahora son 7. Entonces, va cambiando. Entonces, hay que ver si realmente es fibromialgia o es otra cuestión. Puede ser estreptococo, que le dé algo así como una fiebre reumática y tenga los mismos dolores, pero no es fibromialgia. Primero sería checar si sí es, ¿no? Ok, Miriam también pregunta, ¿qué opina del virus que está en el momento? ¿Es cierto o es un invento? Que el COVID sí existe, claro. Ya para el fin que fue usado es otra cosa, pero de que existe, existe, ¿no? Sí, hay varios lectores que han muerto incluso. Bueno, tenemos manito arriba de M4SS4453. Vas a hacer tu pregunta al aire, por favor. Buenas noches, Hola. M4. Hola, perdón, soy Irma. Olvidé poner mi nombre. Bienvenida, Irma. Gracias, buenas noches a todos. No, Me sí, gustó mucho tu presentación, Agustín. a la hora. Y de casualidad es que me acordé. Oye, mencionaste del dolor físico, que estamos unidos en eso. ¿Cómo es eso? ¿Me puedes decir? Bueno, en la parte que decía Estados Unidos me refiero a de que hay una empatía de parte del sanador con el enfermo. Entonces siento tu dolor, a eso me refería. Ah, yo pensé que tenía algo que ver así como universal, cósmico, no sé, No, me no, fui no. más allá. No, son tus fantasías, Irma. Ah, ya vas a ver. Ah, no, pero sí me llamó Pero la sí, atención, lo entendí. interesante es estudiar un poquito más de la nocicepción, porque no sentimos el dolor igual en todo el cuerpo. Son 3 diferentes maneras de sentirlo. Y, por ejemplo, cuando es un dolor muy fuerte, el cerebro se bloquea y no lo siente. Siente que se está quemando, siente que le arde, pero no está ardiendo. Es el dolor, pero no tenemos una capacidad neuronal de explicarlo. Y pues sentimos que quema, pero no quema. Es que el dolor es tan fuerte que Es bárbaro, se sí. satura el cerebro. ¿Sí? Y ahí viene el chorro de dopamina, de oxitocina, y ya nos va relajando. Por eso mucha gente se habitúa, ¿no? Llega a la biorexia, porque le encanta, ¿no? Esa dopamina que hace cada que hace ejercicio. Y bueno, El mismo cuerpo genera lo que es todo lo genera el cuerpo. y eso, Todo, ¿verdad? todo. Mira, cuando nos crean, ¿qué pasa? La matriz de la mamá necesita anandamida para que pegue el embrión, si no, no pega. Mm. Entonces, ¿y qué es anandamida? Pues es marihuana. El feto a los 8 días de evolución ya tiene 14 receptores, imagínate, de DVD, CBD. Entonces, todo eso tiene una relación de todo lo que podemos crear. Por eso yo les digo a la mayoría de mis clientes que no se metan nada. Ya el cerebro hace todo. A través de una meditación puedes tener el viaje más increíble que con mescalina. Si realmente trabajas tu interior, no necesitas nada del exterior, ¿no? La gente Con razón ya me preguntaba yo qué me ocurría. bien pacheca, pero era por la meditación. Sí, es increíble. Sí, es la Tenemos unas meditación. capacidades increíbles, pero nos da pereza, ¿no? Trabajarlo. ¿Por qué? Porque es interno, es algo bien profundo y nos vamos a enfrentar a nuestra sombra. Si no lo sabemos, ¿sabes qué? Uno piensa que estás quedando loco o que Claro. algo está sucediendo mal. Cuando se despierta el psiquismo es uno de los riesgos. Si no hay quien te contenga, pues hay mucho loquito en la calle caminando y hablando solo, ¿no? Cierto, cierto. Pero necesitas muchas gracias. Que te contenga. Claro, me encanta lo que hablas, me encanta, gracias. Necesitamos quien nos guíe al principio, ¿no? Alguien que tenga un poco más de experiencia para no desbordarnos, porque al activar el psiquismo se activan muchas cosas, pero todo está en el cerebro. Todas esas luces, pues es ácido fosfónico. Y cuando empezamos a ver las fosforescencias, es un neurofijador que se llama ácido acetilaminosuccínico, que se produce en la parte posterior del cerebro. O sea, todo está ahí. ¿Sí? No te está hablando la Virgen, es tu cerebro. Pero es tu propio LSD, ¿no?
Claro, pero el que no sabe, pues, el que no conoce a Dios donde quiera ser infante. Y el que no sabe neurofijadores, pues cree que es la Virgen le habla. Pero no, son experiencias místicas que necesitamos desarrollar para que el cerebro vaya creando un lenguaje interno que posteriormente se convierte en un lenguaje de luz y le ayude a elevarse. Pero esto es un trabajo de muchos años, o sea, no es chila mi otra. No hay iluminación en 24 horas. Esto es un proceso profundo de mucho trabajo interno, ¿no? Y con los demás también. Muy bien, gracias. A la orden. Bueno, Agustín, alguien nos pregunta por interno que si has tenido casos de cáncer y cómo se pueden tratar. Sí, el primer caso que tuve fue de un cáncer de colon. Y bueno, encontré la bacteria, estuvimos tratando más o menos 3 meses y más o menos al 4.º mes empezó la mejoría y en 6 meses se revirtió el proceso. Pero trabajamos no solo lo físico, trabajamos primero buscando virus, parásitos, hongos y bacterias que causan la enfermedad. Luego, ¿cuál era la sensación? ¿Cuál era el sentido? Generalmente el cáncer está asociado al no perdón, al resentimiento, pero hay otras sensaciones también de enclaustramiento. Por eso encontramos siempre Clostridium botulinum, Clostridium difficile. Todos los Clostridium tienen que ver con sufrimiento. Entonces, esa bacteria nos lleva a encontrar cuál es la situación anímica de la persona y de dónde viene esa situación y que después deriva en la enfermedad. Pero hay un fondo. Y el fondo de no te perdono es increíble, pero no te perdono a mí mismo, que esa es la parte primordial, ¿no? Cualquier cáncer es tratable, ¿no? Bueno, tenemos la mano levantada de Cristi. Cristi, buenas noches, bienvenida. Sí, buenas noches a todo el grupo. Un placer estar conviviendo con todos ustedes. Y mi pregunta para Agustín es la siguiente. Cuando encuentras un conflicto, Agustín, el comando lo das, lo buscas en alguno de los pares de cromosomas y ahí das el comando para borrar esta información. Si es genético, sí. Me tocó, por ejemplo, una chica con el síndrome de Stargardt. Y pues, generalmente es el gen 12 en el punto 4P. Pero a ella le salió diferente, era Q4, creo. Y bueno, hay que buscarle, ¿no? O sea, se va repasando cromosoma por cromosoma y donde llegas preguntas si es P o Q. Y ya, mientras mejor situado esté el problema, más rápida la solución. Sí. De ahí viene la complejidad. Si te sale cromosoma 1, pues son como 1.000.000 puntos. Está más complejo. Ahí puedes decir de 100.000, 200.000, 300.000, más o menos, ¿no? Tienes que buscar hacer tus propias estrategias para poder tener mejor resultado. Pero sí, se tiene que ir de uno por uno. Y si es un problema genético, se busca, se encuentra. Esta chica ya estaba quedando ciega, ya casi no veía, y ahora está perfecta, ¿no? Gracias. Entonces sí, y ese, tú sabes, el Stargardt no se cura en la alopatía. O sea, te va a sacar ciego y punto. Entonces es interesante, ¿no? Tratarlo, o sea, no puedes garantizar el resultado, no puedes garantizar el éxito, pero puedes decir, ¿sabes qué? Voy a hacer todo mi esfuerzo con todo lo que sé y con todo lo que quiero, pero hasta ahí, ¿no? El 80% de la gente es sana, completamente. Gracias. A la hora. Bueno, Agustín, tenemos otra preguntita. ¿Cómo es la forma de trabajo en estos momentos que estamos resguardados? ¿Cómo trabajas tú? Bueno, yo tengo ya 40 días trabajando a distancia. La mayoría de mis clientes pues, son de Chicago y algunos de acá de México. Y bueno, es a través de bioenergética. Tengo una persona acá que es la antena, que la pongo en contacto en circuito con la persona que voy a tratar. Y una vez que pregunto, ¿eres tú? Y me dice que sí, pues empiezo a rastrear como si estuviera ahí presente. Y los pares que le salgan se los pongo, ¿no? Y es a distancia. Ahorita tengo un chico con un brote psicótico ahí en Aurora y una persona con una afasia. Son los dos que estoy tratando en este momento, ¿no? Y aparte tenemos
con mi maestro Ojeda, estamos haciendo, se llama Sanación Holística Global, y son un grupo de 600 terapeutas haciendo terapia a diferentes hospitales. Este es por hospital, y bueno, a cada quien le toca un hospital y a trabajar, ¿no? Gente con COVID, ese es el proyecto, y ya llevamos un mes trabajando con eso. ¿Podrías ampliar un poquito más al respecto del grupo de sanación holística global? ¿Cómo funciona? ¿Lo hacen a distancia? ¿Van a hospitales? Nos juntamos con Miguel Ojeda en la sala Zoom, ahí nos damos menos un antecedente de qué se va a tratar, pasa el protocolo, lo leemos y lo hacemos tal cual con el hospital que nos toque. En lugar de ser una persona, pues es todo un hospital, hay que buscar cuál es la sensación, cuál es el estado en que se encuentran y buscar, ¿no? De dónde salió el COVID para ese hospital. ¿Y qué resultados han tenido con esta unión? Es increíble porque nos mandó la curva cómo estaba cuando empezamos y un día después de trabajo, cómo bajó. Es increíble los resultados. ¿Y esto solo lo hacen en México? Hasta ahorita que yo sepa, sí, ya hicimos Italia, España, Estados Unidos y México. Bueno, ¿y cómo podríamos traer ese grupo de sanación aquí a Colombia, Agustín? No, pues es que somos de los diferentes colegios. Nos convocó y trabajamos, pero ni nos conocemos, no tenemos mucha relación, o sea, fue de momento, ¿no? Que surgió por motu de Miguel, y bueno, él fue el que nos unió para hacerlo, pero no estamos constituidos ni nada. Son de gente de diferentes corrientes, ¿no? Incluso, porque ya ahorita hay como 10 corrientes del biomagnetismo, ¿no? Del biomagnetismo puro, al holístico, etcétera, al holográfico, hay muchos, ¿no? Pero todos nos unimos para la causa, ¿no? De ayudar en lo del COVID. Interesante este tema. ¿Y la corriente del biomagnetismo que Agustín utiliza, cuál es? Está hablando de que son 10 corrientes. Ajá. ¿Cuál es Bueno, la que yo Agustín maneja? la que enseño en los cursos es el biomagnetismo puro de Gois. Y después explico que hay más cosas para quien quiera investigar, quien quiera explorar más, pero la que enseño es la de Gois. ¿Y cuál le gusta más a Agustín? Pues mi base es la de Gois, pero yo lo que salga en el momento, ¿no? De todo lo que sé, uso lo que necesito para el momento. No me lo propongo, ni tengo un protocolo fijo, sino pues lo que se necesite, ¿no? Bueno, Agustín, nos hacen otra pregunta. A nivel visual, ¿cómo se puede tratar el biomagnetismo? ¿A nivel qué? Visual, de los ojitos. De los ojos, ok. Bueno, pues hay muchos puntos que trata el biomagnetismo. Son 12 puntos de los ojos y esos nos dan para más o menos unas 200 patologías. La cuestión siempre es el rastreo. A mejor rastreo, mejor resultado, ¿no? Pero las patologías a nivel ocular están relacionadas con patologías a nivel general o las manejan externamente. A nivel general. Están relacionadas a otras cosas también. Muchas veces es psicológico, muchas veces son bacterias, pero muchas veces no, es una emoción. Quitas la emoción y adelante. Desde una miopía hasta, no sé, la que mejor te guste, ¿no? Todas son curables, ¿no? Bueno, ¿el biomagnetismo se puede tratar a distancia? Sí. Se llama bioenergética y es el uso del biomagnetismo a distancia. ¿Y la persona tiene que estar en alguna situación especial? Por ejemplo, tiene que acostarse. No. Tengo entendido que el biomagnetismo, las personas están en una camilla, acostaditas, quieticas. Si Eso es lo que hace la antena, pero la otra puede estar comiendo o bailando, no pasa nada. ¿Siempre tiene que ser con antena? Yo sugiero que la persona tome un vaso de agua y se recueste, pero no necesariamente.
O sea, puede estar haciendo sus actividades normales y la impactación va a funcionar. Si es posible que se tome un vaso de agua y se recueste, es mejor. El agua va a ayudar a que esto funcione más rápido. Y que esté sedente, pues esté en calma, puede recibir mejor. Pero no es necesario. Y también a distancia es más fuerte que presencial. O sea, es increíble lo que ha pasado a distancia. ¿Pero siempre debe ser con una antena o no necesariamente? Hay muchas otras técnicas, depende del tipo de biomagnetismo. Puede ser de muchas maneras. Pero lo que propone el biomagnetismo puro es tener una antena, una persona o un ser vivo para conectarlo con otro. Pero hay muchas más maneras. Llega un momento que ya no necesitas ni los imanes ni la persona, ¿no? Pero bueno, eso es como vayas desarrollando. Pero al principio Bueno, necesitas la antena, ¿verdad? Carito, en el chat, ¿hay más preguntas? Sí, estaba viendo de la espina bífida de nacimiento. El enanismo, Down, espina bífida y muchas otras hasta los 21 años. Si se descubre después, es posible que sí. No tengo mucha experiencia en espina bífida, pero rotoescoliosis y otras cosas sí me ha tocado y se puede, aunque pase la edad. Pero en enanismo, antes de los 21, es increíble la potencia y lo que puede crecer la persona. Me tocó en Costa Rica un chico, tenía ya 12 años y tenía estatura de niño de 8. Con la segunda impactación creció bastante, ahorita tiene una estatura normal. Pero de espina bífida, no sé, voy a preguntar a los compañeros a ver quién tiene más experiencia. De lo que yo estoy viviendo en este momento, no importa la edad, o sea, hay oportunidad si no de cura total, de mejora. Pero déjenme ver porque no tengo mucha experiencia en espina bífida. ¿Hay alguna contraindicación para realizar estas técnicas? ¿O cualquier persona, cualquier enfermedad? La única contraindicación pues es de que si usa marcapaso, pues no usarlo en esta área, no poner imanes porque puede afectar a la pila y se queda sin marcapaso, ¿no? Si hay embarazo, pues no usar el vientre, no poner imanes en el vientre porque sería abortivo. Si hay radiación o quimioterapia, pues tampoco. ¿Por qué? Porque los imanes quitan la mucoproteína que protege a la célula. Normalmente te llega el 10% de la quimio y de la radio. Quitando esa mucoproteína sería un shock, ¿no? Porque entraría todo el otro porcentaje. Entonces se puede morir la persona. Esas serían las contraindicaciones. No poner los imanes en heridas abiertas y situaciones que son por demás lógicas, pero de contraindicación son las que acabo de decir. Okay. Bueno, muchos tienen la curiosidad de cómo son los imanes que ustedes ponen. ¿Tienes uno por ahí que nos puedas mostrar? No lo subí, pero bueno, son imanes normales de neodimio y de ferrita, pero están forrados, algunos con linóleo, otros con piel, otros con plástico, y por el lado positivo rojo y por el lado negativo negro. O sea, son muy sencillos. Y generalmente tengo acá, pero es que no los acerco a lo eléctrico porque lo electrónico se jode con los imanes. Bueno, aquí para las personas que están interesadas, estos son los pares biomagnéticos. La presentación, estos son en neodimio. Ajá. El neodimio N45 es el que nosotros usamos, ¿no? Hay muchos niveles de neodimio porque se usan en la industria, pero para biomagnetismo el N45 es el que es mejor para que lo usemos. Normalmente la mayoría de los biomagnetas usan de ferrita, son más baratos. ¿Qué son estos? Aquí El de ferrita no puede imantarse más allá de los 5000 Gauss, porque truena, no tiene la capacidad. Y eso es lo bueno del de neodimio, que puede llegar a cualquier gausaje. Miles de Gauss. Pero ferritas hasta 5000. Aquí Agustín se está mostrando los que son de ferrita, circulares. Hay otros que son en dona, que son un poquito más grandes. Hay otros que vienen rectangulares.
que son como dominó, ¿verdad? Exactamente, Bueno, como las fichas de sin dominó. importar si sean de ferrita o de neodimio, con que sean mayores a 1000 Gauss, van a funcionar. Es importante también no usar más de 3500 Gauss en la cabeza. Hay gente que es muy sensible y que le pueden causar alguna molestia si usamos imanes de mayor intensidad en la cabeza. Bueno, nos hacen otra Es muy accesible porque ¿cuánto te cuesta por interno. una Dice, visita al médico? Generalmente, y no te va a curar, generalmente te va a dar una pastilla y va a ser crónico, va a ser varios seguimientos. Generalmente con el biomagnetismo en 1 o 2 veces sales del problema. Entonces, normalmente se está cobrando $100. En Estados Unidos ahorita está en $150 la consulta, ¿no? En Europa, 100 euros. Es más o menos los precios, ¿no? Pero hay desde gente que cobra 35 o 50. Cada quien le pone su precio, ¿no? Depende cómo lo haga y qué haga y qué utilice, ¿no? Qué materiales utilice. nos preguntan qué opinas de tratar enfermedades con cannabis. Bueno, yo recomiendo mucho el aceite de cannabis para el dolor, es buenísimo. Tuve un caso en Costa Rica también, un chico con la espalda, le habían puesto un implante, unos metales, el hueso rechazó y se abrió, entonces andaba colgando todo eso y las arandelas le brincaron un dolor tremendo y lo único que le quitó fue el aceite. No sé cómo hay allá, pero el que he probado en Bogotá, terrible, es puro aceite de oliva. Pero acá era el Jim, que era muy bueno, y se lo ponía en las encías y se le quitaba el dolor. Era un chico que iba en el 40 shot de heroína, y ya no le hacía. El dolor era tremendo. Y con la marihuana él salió de los dolores. Después ya usó biomagnetismo, pero cuando recién le quitaron los fierros, estaban los pozos en sus huesos. Lo único que le ayudó fue el aceite de marihuana. Bueno, alguien nos dice, ¿puedes ampliar por favor lo que mencionas de conexión e intención para traer nueva información? Sí, cuando uno va, por ejemplo, a tocar los pies del cliente en biomagnetismo médico, es importante antes pedir permiso. Es importante antes decretar que mi información no va a pasar a la persona, ni la información de la persona a mí, porque la mayoría cuando empezamos vamos como el borras y le entramos agarrando patas sin preguntar. ¿Y qué pasa? Se viene la información del cliente y la enfermedad que trae se me pasa. A todos nos pasó al principio, es error de principiante. Entonces, si traté a un niño con rotavirus en la mañana, en la noche tengo rotavirus. Pero es por falta de experiencia y por falta de cuidado. O sea, hay que tener mucho cuidado. Es una técnica sutil, pero muy fuerte. Entonces, tenemos que tener cuidado en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Porque sí nos puede causar un prejuicio. Si no lo hacemos bien. Bueno, ¿alguien tiene más alguna... ¿Alguien En una más tiene ocasión alguna estaba yo pregunta? terminando de poner Levante los mano. imanes a una lectora y sin querer le testería la pierna, así nomás de pasón. Y ya, no puse atención y ya me vine a casa. Me empezó un dolor en la pierna terrible. Cuando vuelvo con ella la otra semana, le pregunté, oye, ¿cómo estás? Fíjate que traía un problema en la pierna por 30 años porque me atropelló un carro. Se me quitó con los imanes. ¿Cuáles imanes? Fui yo que me lo traje, ¿no? Y ahí andaba yo con el dolor, me duró muchísimo. Pero son cosas así de que sigues en el estado de rapport, no cierras y puedes coger lo que sea, ¿no? La pasada. Entonces sí hay que poner atención, estar al 100 en la presencia y en cuidado del otro y de ti. Eso sí. Agustín, ¿cuántos años lleva como terapeuta de biomagnetismo? Como 15. ¿Y es gestal? 20. Mejor dicho, tiene una experiencia bastante interesante. Y antes pues hacía otras cosas, ¿no? Yo empecé con el masaje holístico, por eso cuando aprendí gestal, aprendí muy rápido el masaje gestal,
que es terapia con masaje, básicamente. Fue desarrollada en Palo Alto, California. Y Ida Rolf fue la que inició a Free Spirals en lo de masaje. Y después otras personas desarrollaron lo que se llama masaje californiano o masaje gestal o el masaje Salén, porque se desarrolló en Salén, en Palo Alto, California. Agustín, una consulta. La gente gasta mucho dinero en consultas médicas con el tema de la fertilidad, con el tema de concebir, y empiezan a experimentar otras técnicas que no dan resultado. ¿Cómo esta técnica les puede ayudar a ellos a poder concebir al tema de la fertilidad? Fíjate, mi experiencia en Chicago ha sido muy grande en eso porque debido a muchos problemas en el aparato reproductor, había esa limitante, ¿no? Sin embargo, la mayoría concibieron y seguí inclusive dándoles terapia cuando estaban en el embarazo. Entonces, ahorita tengo más o menos unos 20 nuevos recién nacidos que quiero hacer el seguimiento de qué pasó, ¿no? Porque fueron impactados antes, durante y después del embarazo, ¿no? Sí, sí ayuda mucho. Se puede buscar si es un problema obstructivo o si no, usar células madre, si es por la edad, en fin, hay muchas técnicas, pero sí, hay muy buenos resultados para los dos, Buenísimo. ¿no? Para hombre y para mujer. Sí. Excelente, excelente, Agustín. Y pues es bueno que la gente conozca también que hay otras alternativas, ¿no? Que mucha gente se frustra y sencillamente se queda con el diagnóstico médico. Agustín, en el tema Diagnóstico mata. Sí. Es muy importante buscar otras opciones, buscar una segunda opinión, no quedarse con la primera, sobre todo si es devastadora, y saber que hay alguna posibilidad, ¿no? Hacerle la lucha hasta que ya no se pueda. Realmente no necesariamente tiene que ser como te lo platicaron. Quizá tú puedes cambiar, ¿no? Con tu actitud mental, ¿no? Y si es físico, sobre todo, ¿no? Se pueden hacer muchos cambios. Estamos en un punto en el cual convergen muchas terapias y hay muchas posibilidades de amplificar todos los resultados a mejor. Entonces, no deprimirse y seguir adelante, buscar otra posibilidad. Abiertos a la posibilidad. Siempre estar abierto, exactamente. Agustín, ¿y este tipo de técnica se puede utilizar también, por ejemplo, con el tema de entes desencarnados para protección, para todo este tema? Sí, hay un punto que es Timo Ido. Hay varios, ¿no? Para la cuestión de lo paranormal, por así decirlo, ¿no? Así es. Yo le estaba platicando en un grupo de esos que hay acá en la tele, me invitaron, ¿no? Y le digo, no sé para qué me invitan si no creo en los fantasmas, ¿para qué me invitan a un programa de fantasmas? Pero bueno, para dar la contra. Entonces le decía, mira, yo sé que los fenómenos existen, el poltergeist existe, pero es la mente de la persona la que lo crea. Me tocó estar acompañando a una mujer, una lectora, que muere su hijo y me decía, es que viene y me habla, tumbó ese cuadro para decirme que viera tal y tal cosa. Pues es la mente, ¿no? La mente es increíble. Si supiéramos todas las capacidades mentales que tenemos, quizá llegaremos a otro nivel, pero por lo pronto, como no sabemos, le echamos la culpa o a los muertos o a otros vivos, ¿no? Pero sí, todas esas energías existen y nos pueden impactar en la medida que no estemos bien puestos en el aquí y el ahora. Es importante también. Esto ayuda, como te digo, para lo físico, lo mental y lo espiritual. Agustín, ¿cómo defines tú o qué entendimiento tienes de la energía universal, ¿no? Lo que algunos llaman Dios, o el universo divino? ¿Para ti qué es Dios? Bueno, Dios es más que la energía, es el creador de la energía, ¿no? Pero la energía universal, pues, o el chi, o como quieran llamarlo, nos puede ayudar si sabemos cómo encaminarlo, cómo manejarlo, a curarnos también. Pero pues Dios va más allá que eso. Es como pensar que las técnicas de Osho son psicológicas. Y no, son meditaciones, van hacia la meditación, que eso es lo importante y lo trascendental. La podemos usar para terapia psicológica, pero van más allá. Es lo mismo que la energía. Dios va más allá de la energía, puesto que creó la energía, ¿no? Al menos es mi entendimiento. Entonces podemos
sacar provecho de esa energía para restaurar no solo nosotros, sino también los demás y el mundo, nuestro espacio, todo lo que nos rodea. Agustín, una preguntita adicional. ¿Cómo el pensamiento afecta el cuerpo? De todas las maneras, porque el pensamiento es el cuerpo también. Mientras lo estemos separando, vamos a estar con esa escisión en la personalidad, pero mientras seamos más congruentes, nuestro pensamiento va a ser parte de nosotros mismos, de nuestro ser. Entonces el pensamiento definitivamente afecta. Tanto así que la meditación es capaz de alterar todo el cuerpo de manera positiva si la haces. Igualmente que lo contrario sería pensamientos catastróficos que también pueden desequilibrar el cuerpo solamente por pensarlos. El pensamiento existe, es algo físico. Entonces eso nos afecta al cuerpo. Mientras veamos la separación cuerpo-mente, no vamos a llegar a una solución. Pero si lo vemos como una sola cosa, vamos en camino de resolver esos conflictos. Bueno, tenemos más preguntas del chat de Carolina o Marta. Pues sí hay personas que sí son sensibles, tendría que buscarse la terapia que más le vaya. Si es hipersensible a varias terapias, pues seguir buscando hasta que encuentre, o si no, ir con un terapeuta y que pregunte al cuerpo cuál es la que le funciona. Hay listados, hay más de 100 y tantas terapias, que vaya desde la A, ¿no? Preguntando, ¿no? A ver cuál es la que le embona, ¿no? Porque sí, hay personas que son hipersensibles. Bueno, hay que checar de dónde viene esa hipersensibilidad, ¿no? ¿Qué la está causando? Porque generalmente ahí estaría quizá la respuesta para resolver el conflicto, ¿no? Y que se vaya con su lista, ¿no? Así es más fácil, ¿no? Que empiece, ¿no? Acupiramide bioenergética, puntura, aikido, aromaterapia, arterapia, artes marciales, aurasoma, ayurveda, biodanza, bioenergética, biomagnetismo, bioresonancia, y así, con la lista, ¿no? Hasta que llegue allá terapias vibracionales, Qigong, yoga radioactivo, terapia regresiva, etcétera. Que vaya con su lista hasta que encuentre cuáles sí le funciona. Donde se estire la pata, pues ahí está, ¿no? Esa es la que tiene que usar. Es más fácil, ¿no? ¿Se puede utilizar en mascotas? ¿Perdón? ¿Se puede utilizar esta terapia del biomagnetismo con mascotas? Sí, no es exclusiva, se puede interpretar. Por sí sola hay resultados, ¿verdad? Yo lo considero que si vas a usar una terapia, uses esa terapia. No la mezclas para saber si funcionó. Porque si la mezclas con muchas cosas, ya no vas a saber qué fue lo que te curó, ¿no? Pero bueno, darle chance a esa terapia que vas elegido y si elegiste Aurosoma, pues ahí vas con las botellitas, ¿no? Y de una por una y a ver cuál te funcionó. Si te gustó la cristaloterapia, pues cristaloterapia y hasta que llegues a algo, ¿no? Porque si brincas, entonces no hay consistencia. Escoger una, ¿no? Pero lo mejor es ir con un terapeuta y que te pregunte el cuerpo cuál es la terapia. Está como cuando yo voy a Chicago, todo el mundo es fan del Herbalife, ¿no? Y yo les digo, no lo usen, trae demasiadas cosas que no son buenas para la salud. Entonces, como no hacen caso, les pongo el Herbalife en el pecho, flanco derecho, y ya pregunto, ¿esto es bueno para mí? No, pues ya. Que el cuerpo de ellos les diga, ¿no? Si realmente les funciona o no les funciona, ¿no? Bueno, ¿y se puede aplicar a los animalitos que uno tiene? Claro, a todo. O sea, todo se me enfermó el gato, yo lo puedo poner a que le hagan biomagnetismo. Mi perro tiene años que no va al veterinario, o sea, con eso. Le salió un absceso, luego le salió un tumor. Un día se me envenenó porque yo no sabía que no deben de comer almendras. Y pues yo le daba. Una de esas se quedó paralítico de los cuartos traseros, ¿no? Y anda el pobre, ¿no? Y con 2 imanes, en 10 minutos, ahí estaba ya. Se intoxicó, ¿no? Entonces sí, todo lo vivo. Yo lo que estoy promoviendo ahorita es a los acuicultores, a los que hacen también diferentes experimentos con agua y vegetales, a que usen los imanes porque mejoran. Por ejemplo, los que tienen granjas
Los alevines crecen mejor y tienen mejor sabor, tienen mejor consistencia si usas los imanes. Y puede ser alevines de pescado, alevines de camarón, de lo que sea. Para los que hacen hidroponía, pues mejora mucho, ¿no? La consistencia de las frutas y verduras. O sea, hay mucho. Lo que pasa es que va empezando. Mucha gente tiene sus ideas, pero eventualmente va a haber más gente que esté usando biomagnetismo aplicado a la producción agropecuaria. Excelente. Bueno, y hay Mucho gente que nuevo, pregunta todo que esto cómo es lo pueden nuevo. contar. Tiene apenas 30 años el biomagnetismo, o sea, esto es súper nuevo. Falta mucho para que despegue, ¿no? Va empezando. Entonces hay muchos nichos que cubrir, ¿no? Ese sería uno, la parte agropecuaria. Pero en lo que es salud, todo se puede, ¿no? Hay posibilidades para todo. Bueno, hay gente que desea contactarte. ¿A dónde te llaman? ¿Te ubican? ¿Cómo haces? Pues ahí está en el chat, ahí está ¿Yo también? mi WhatsApp, a través de WhatsApp. Ahí está otra pregunta. Sí, que, en fin. Señor, ¿Alguna pregunta? si alguien de los asistentes tiene alguna pregunta, por favor levantar la manito. Dieguito, Caro, ¿tienen algo que decir? Ah, bueno, aquí Tenemos otra hay pregunta en una el chat. pregunta. Sí, señora Caritos, dice, los químicos en la comida, ¿cómo afectan la terapia del biomagnetismo? ¿Cómo afectan? ¿De qué manera? Afectan al cuerpo, pero la terapia del magnetismo no se ve afectada por ellos, o sea, incide en ellos, es decir, si hay algún veneno, pues se contrarresta con el magnetismo. ¿A eso se refiere? La pregunta, Agustín, perdón y te interrumpo, es, ¿cómo va, digamos, la farmacología? Yo estoy tomando medicamentos para una patología y cómo, si yo voy a asistir a una terapia de biomagnetismo, ¿tengo que dejar los medicamentos o No, voy a tener un acto no, contraproducente? lo ¿Me que ha ponen pasado con imanes? muchos clientes es de que después de que tienen la terapia ya no soportan el medicamento y lo dejan. Pero yo nunca les digo que lo dejen, ¿no? Digo, ve al que te la dio a que te la quite, ¿no? Perfecto. Anteriormente hablabas que existían muchas diabetes falsas. ¿Puedes Ajá. ampliar un poquito este tema, Agustín? Sí, se tiene que preguntar. Muchas veces es una disfunción pasajera y temporal debido a un conflicto con el padre. Te haces un padre de insulina para restaurar el que no tienes o que deseas. Ese es algo que pasa mucho. Y bueno, es temporal, pasa y listo, se arregla, ¿no? Otra es por una cuestión de pertenencia, eres excluido en el árbol familiar y te haces un familiar insulínico, pero no es porque tengas diabetes. Entonces, hay que preguntar primero, ¿no? Si es uno, dos o qué, o no es diabetes, primero. Muchas veces es una bacteria que se está comiendo la insulina y, y es diagnosticado como diabetes, pero no es. Entonces, hay que investigar, no hay de otra. Siempre hay que preguntar. Nunca dar por hecho nada. Bueno, Agustín, una pregunta adicional. Si, por ejemplo, en el lugar donde yo estoy no hay una persona que haga estas terapias, digamos, ¿qué puedo hacer yo para poder tener los beneficios de los imanes? Por ejemplo, se han escuchado que a través de tomar agua con cargas magnéticas puede ayudar. Desde la Claro. explicación que dabas en que las polaridades y la homeostasis del cuerpo. Sí, te consigues un imán como los que tú tienes, lo pones con el norte hacia arriba, es decir, el negro, y encima pones la jarra de agua, al menos unos 10, 15 minutos. Y ya esa agua queda imantada. Y tomas de esa agua, ¿no? Como agua de uso. ¿Y qué beneficios puedo tener yo al tomarme esa agua, Agustín? Alcaliniza el cuerpo, mejora tu digestión, en fin, va a ir a donde sea necesario. Esa es una manera, ¿no?
Y lo otro, pues está Perfecto. la cura a distancia. Entonces, cualquier persona en cualquier parte del mundo que esté puede tener su terapia, ¿no? Sin necesidad de estar ahí presente. Bueno, Agustín, otra preguntita adicional. Por ejemplo, se ha hablado y se ha tocado el tema que el biomagnetismo trabaja muy bien con la parte física, pero también hay otros aspectos que bloquean, por ejemplo, la parte emocional, Claro. la parte financiera, las energías negativas que estamos llamando. Se conoce perfectamente que en México hay muchas líneas, como tú lo mencionabas anteriormente, que enfocan desde el biomagnetismo, o sea, terapias con imanes, en muchos focos. ¿Qué concepto tiene Agustín al respecto? Pues sí, una de las mezclas que más me gusta es el uso del biomagnetismo médico con la nueva medicina germánica. Es un una muy buena maridaje, ¿no? Donde ayuda a ir a los focos de Harman y tener una curación a profundidad de problemas en el ectodermo, mesodermo, endodermo arqueico, en fin, sirve para muchas cosas. Entonces, hay que buscar la combinación que a nosotros nos convenga y necesitemos, ¿no? Básicamente, pero hay para todos, ¿no? Definitivamente. Y cada día hay más porque hay más gente que se está metiendo a investigar, a explorar nuevas maneras. Entonces sí, pero la puerta fue Goyes, ¿no? Para abrirlo a la bioenergética. La bioenergética es ilimitada, la puedes aplicar a lo que te dé tu gana, ¿no? No hay algo en lo que no se pueda aplicar. Entonces, eso es básico, ¿no? Como te decía, apenas vamos empezando. Empezó el 88 y en los 2000 es apenas la bioenergética, o sea, falta mucho por desarrollar. Vamos en los primeros pasos, somos pioneros en algo que va a ser para el futuro muy interesante, pero va empezando. Agustín, muchísimas gracias. Esa charla fue muy, muy provechosa para todos. Para las personas que deseen, nos pueden solicitar la sesión del día de hoy en el correo contacto@caminoacasa.com.co. También en el chat les escribí nuestro canal de YouTube para que puedan ver la charla, puedan escuchar todas las charlas que hemos tenido y se suscriban al canal. Muchas gracias a todos por asistir. Tenemos los parroquiales para el día de mañana. Agustín, nuevamente mil y mil gracias. Recuerde que Camino a Casa siempre es bienvenido. Muchas gracias. Dieguito, Carito, Claro, ¿alguna cosita? claro que sí, no voy con los parroquiales. Antes, muchas gracias, Agustín. Gracias por Gracias. enseñarnos esta maravillosa técnica. Y no, vamos con los parroquiales antes de despedirnos ya y dar finalidad, ¿vale? Bueno, ya les cuento, el día de mañana de mañana tenemos café virtual, transformación planetaria y humana con una persona muy especial, guía de uno de nuestros compañeros, guía, profesor, maestro, el señor Jesús Moreno. Quedan cordialmente invitados a una conferencia espectacular que tenemos el día de mañana. Sigan, muchachos, allá en estudio. Bueno, Agustín, le damos muchas gracias por toda esta conferencia, por